Bueno, seguimos con este tema tan glorioso que es la revelación del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, para poder observar por medio de la voluntad de nuestro Padre cuáles son el fundamento glorioso. Y aquí está este desarrollo que nuestro Padre establece en el cumplimiento de su voluntad, para que todos los hombres, tanto su pueblo Israel y todos los extranjeros, puedan, ¿no es cierto?, reconocer quiénes fueron los primeros que reconocieron y fueron arrepintiéndose y lavándose. Fueron los primeros discípulos, que ellos ya habían hecho este procedimiento a través de Juan, el arrepentimiento y el lavamiento de las inmundicias de esa vida animal, carnal y diabólica. Y cuando nuestro Mele los llama, se establece, ¿no es cierto?, ya la revelación. Pero nuestro Padre, a través de su Hijo, establece este fundamento por medio de las enseñanzas, las instrucciones de su Hijo glorioso a sus discípulos, solamente a sus discípulos, no a todos. Ya. Y aquí en el libro de Juan vemos este procedimiento que nuestro Melech habla en el capítulo 5, perdón, el capítulo 6, en el capítulo 6 del versículo 25. Y en el versículo 25 dice así: y hallándolo al otro lado del mar le dijeron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo nuestro Melech y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¿Vio? No tan solo de pan, de pan no, sino que es de un maná glorioso. Y aquí lo habla, es bien interesante. Porque nuestro Melech le responde al enemigo: no es de pan, porque era el maná que le enseñó a su pueblo cuando lo sacó de Egipto y le empezó a dar pan que descendió del cielo, que era el maná. Entonces, que escuchen aquí. Respondiendo nuestro Melech dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales gloriosas, la multiplicación, porque tenían hambre, sino porque comiste el pan y os saciaste. Ese es vuestros deseos. Trabajad no por la comida que perece, que es el pan, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y le entrega esta señal para una enseñanza de la multiplicación de los panes, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló nuestro Padre Elohim, el Hijo del Hombre. Pongan atención. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las voluntades de nuestro Padre, las instrucciones? Nuestro Melech le responde y dice: esta es la voluntad, estas es las enseñanzas, la obra de nuestro Padre, estas son sus instrucciones, que lo obedezcas en el que ha enviado. Y le pusieron él con minúscula. La obra de Elohim es que obedezcas y creas, ¿no es cierto?, al que él, nuestro Padre glorioso con mayúscula, ha enviado. ¿A quién? A su Hijo. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú? Mira lo que empiezan a hablar aquí, para que veamos y te creamos y obedezcamos. ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y nuestro Melech le responde: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Qué les dio en el desierto? Maná. Porque el pan de nuestro Padre es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este pan glorioso, este maná, esta vida, esta palabra. Le dijeron: Maestro, danos siempre de ese pan. Nuestro Melech dice: yo soy el maná, yo soy el verdadero pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí obedece, me cree y me obedece, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no me obedeces, no crees. Sí, que se lo está diciendo de antemano. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cuáles fueron los 120 discípulos?
Y al que a mí viene no le echo fuera. Al que viene para acá y se arrepiente y le reconoce, no lo va a echar. Porque he descendido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pongan atención. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? En el día de la culminación del proceso, mediante su resurrección. Y Él los resucita. ¿A quiénes? A los discípulos. Los resucitó, una obra gloriosa. Pero ¿cómo si no ellos se fueron? No, porque nuestro Padre está haciendo una obra gloriosa. Y los resucita mediante la resurrección de Mashiach Yahshua. Bueno, voy a volver a leer. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo que resucite en el día postrero. ¿Y eso dónde lo habla? En Juan capítulo 17. Padre, estos 120, todos me siguieron, todos obedecieron, todos escucharon y todos creyeron que tú me enviaste. Y ahí lo empieza a hablar de estos 120 discípulos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo lo que aquel que ve al Hijo y obedece al Hijo en él, mayúscula, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Fueron resucitados mediante la resurrección de nuestro Melech. Ya, verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos, mayúscula, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y oye, aquí empieza el enemigo a levantar pensamientos de soberbia, de ira. Y decían, ¿no es es Jesús, el hijo de José? Y lo empiezan a menospreciar, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo puede decir del cielo ha descendido? No tenía ni idea de nada. Nuestro Melech le respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Vio que el Padre hacía una obra de antemano? Y yo le resucitaré en el día postrero, en la obra de la resurrección. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por nuestro Padre. Aquel que oye y nuestro Padre lo prepara, va a estar atento. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y aquel que no oyó al Padre y nuestro Padre no le enseñase, no se va a cumplir. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de nuestro Padre, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que obedece, cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, ¿vio? Porque no tan solo de maná, sino que la vida se va a dar a través de la Torá, a través de la obediencia a su voluntad. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, de lo que sale de mi boca, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, es la obra, es el pan de la obra del sacrificio, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ¿cuál es el pan que salvó a su pueblo en Egipto? La obra del Cordero. Y cuando nuestro Melech está en el aposento alto con sus 120 discípulos, le dice, y toma el pan, porque se le dieron un pesaj privado, pero toma el pan y le dice, comed, yo soy, este es mi cuerpo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ahí, ¿quiénes comieron? Los 120. Coman de este pan, porque yo soy el cuerpo, y beban de este vino que representa mi sangre, es del nuevo pacto. Toman. ¿Quiénes fueron los 120? Vuelvo a leer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de todos aquellos que obedecen. Entonces los judíos contendían entre sí, ¿cómo puede darnos de comer de su carne? Dios, empezaron todo, el enemigo a levantar pensamientos. Nuestro Melech dice, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre, que es el verdadero pan de la vida,
y bebéis de su sangre, que es, ¿no es cierto?, la copa del nuevo pacto, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne, que es el pan, y bebe mi sangre, ¿no es cierto?, estos 120, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Veo, tenemos que comer. ¿De qué? De su voluntad, oír y obedecer. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Por qué? Porque lo dice. Ahí en ese momento sabréis en la resurrección que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y vosotros en mí. Y el que me come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, no tan solo de maná. El que come de este pan que está hablando nuestro Mesías, le vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, en un día de reposo. Pongan atención. Voy a seguir leyendo. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Vio? ¿Quién? Aquel que nuestro Padre le concede. Sabiendo nuestro Mesías en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, y les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Ruach es el que da vida. Mire, pongan atención. ¿Cuál es el Ruach? La palabra, lo que sale de la boca que le pusieron con minúscula. El Ruach es el que da vida a la carne. El Ruach es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu, son del Ruach con mayúscula y son vida, lo que sale de la boca, no tan solo del maná, sino de lo que sale de la boca de nuestro Melech, la palabra de nuestro Padre. Pero hay algunos de vosotros que no creen y no quieren obedecer, porque nuestro Melech sabía desde el principio quiénes eran los que no obedecían y no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de nuestro Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No, vio que eran 120 y empezó a hacerse, ¿no es cierto?, una selección de los que eran y los que no eran. Entonces dijo nuestro Melech a los 12, a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra, lo que sale de su boca, de vida eterna. Y nosotros hemos creído y obedecimos y conocemos que tú eres el enviado, el ungido, el Hijo de nuestro Padre viviente. Yahshua le responde, nuestro Melech, no os he elegido yo a vosotros los 12. No, porque nuestro Padre los preparó de antemano. Y uno de vosotros el enemigo, ¿quién? Judas. Hablaba de Judas, el Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Ya, aquí vemos gloriosamente la voluntad de nuestro Padre para poder, ¿no es cierto?, conocer, entender y comprender el fundamento verdadero. No lo que aparece acá, ¿no es cierto?, lo que cambian. No lo que aparece, porque ¿cuál es el fundamento verdadero? Es la resurrección de Mashiach Yahshua, que todos somos resucitados por Mashiach Yahshua, y el sello del Ruach. Y aquí está, ¿no es cierto?, lo que dice el libro de Hebreos sobre esto. Es bien interesante, porque aquí está hablando el escritor, pero aquí aparecen cosas bien como de repente que hay que ir corrigiendo, porque le está hablando, ¿no es cierto?, a varios que obedecían supuestamente, y en el capítulo 5 de Hebreos del verso 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, no querían obedecer, porque debiendo ustedes ser ya
¿no es cierto?, crecido. Entonces, como no crecían, porque es nuestro Padre que daba el crecimiento, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? No, ¿cuál es el fundamento? Primero, ¿cuál es el fundamento de las palabras de nuestro Padre? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar y a establecer este gran y glorioso fundamento. Y todo aquel que, y ser tales tener necesidad de que se os vuelva a enseñar del alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? El fundamento de la revelación de la voluntad de nuestro Padre. Y todo aquel que participa de leche no tiene idea, es inexperto en la voluntad de nuestro Padre, en la palabra de justicia, en su voluntad de sus mandamientos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, lo que nuestro Padre les enseñó, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿no es cierto?, ya las enseñanzas ejercitados en el discernimiento, porque si está, ¿no es cierto?, el fundamento, ya va a discernir, ¿no es cierto?, a ese Padre antiguo. ¿Cuál es el Padre antiguo de las cosas viejas? El bien y el mal. Que sabemos discernir a ese personaje del bien y el mal, que nosotros fuimos librados. Por tanto, dejando, ¿no es cierto?, aquí le está explicando, porque ¿por qué vamos a volver a ese fundamento? Sino que tenemos que crecer conforme. Pero aquí le pusieron, por tanto, dejando ya los rudimentos, no, dejando, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a dejar? No, sino que tenemos que dejar esas malas costumbres, o sea, que estos no conocían, de la doctrina de Mashiach. ¿Cómo vamos a dejar la doctrina de Mashiach? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach. No, si los rudimentos, ¿no es cierto?, son importantes, es la base, y de ahí viene un crecimiento. Entonces vamos adelante al crecimiento, a la perfección. ¿Cuál es la perfección? Que seamos, ¿no es cierto?, enseñados en la voluntad de nuestro Padre, así como fueron enseñados por los discípulos por medio de su Hijo amado. Les enseñó estos 3 años y estableció el fundamento del conocimiento de la verdad, la resurrección, todo este procedimiento, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, ¿no? Entonces tienes que volver a arrepentirte. No, entonces no fue enseñado, no se arrepintió verdaderamente de las obras muertas. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Es el arrepentimiento y los frutos dignos de este. Y después dice, de la obediencia a nuestro Padre. Dice de la fe. No, aquí tienen que haberle puesto de la obediencia a nuestro Padre. De la doctrina, y aquí hablan de la doctrina de bautismo, mentira, sino que tiene que producirse, ¿no es cierto?, después del arrepentimiento a través de la obediencia, el lavamiento. Hay un lavamiento. Y no la imposición de mano. No era necesaria la imposición de mano. ¿Por qué? Porque habla de la doctrina de bautismos, como que el bautismo del agua y el bautismo del ruido. No, porque el primero, ¿no es cierto?, a través del arrepentimiento. ¿Qué hacía Juan el profeta? Después del arrepentimiento les decía que tenían que lavarse de las inmundicias que habían cometido anteriormente de ese arrepentimiento, y se lavaban y salían del agua, y estaban ya preparados. Por eso le dice a los discípulos, vosotros ya fuisteis lavados, fuisteis purificados. Por eso cuando dijo que lo iba a lavar las manos, los pies, no, porque ese era para otro procedimiento. El lavamiento de los pies, así como fue lavado nuestro Melech y fue enjugado con perfume sus pies, y fue enjugado sus pies con el pelo, ¿no es cierto?, de la mujer. ¿Para qué ese lavamiento? ¿Para qué fue ese lavamiento? Estaba siendo preparado para el sacrificio, y nuestro Melech estaba haciendo lo mismo con el agua, con el olor grato de la presencia y de la gloria de nuestro Padre, lavándole los pies a los discípulos para este procedimiento, porque iban a ser crucificados juntamente con Él, para ser aceptos delante de la presencia de nuestro Padre. Nuestro Melech fue lavado, y Él lo dice, déjalo que esto lo ha guardado para lo que ha hecho. ¿Para qué lo que? Para mi sepultura. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos eran lavados
¿no es cierto? Y eran enjugados en olores gratos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y después eran conforme a lo que ellos hacían, los tapaban con lino fino. ¿Ah? Bendito nuestro Padre glorioso y eterno, sublime y excelso. Porque lo que estoy hablando son palabras de la gloria de su voluntad. Abriendo a ustedes los ojos. Nuestro Padre está abriendo a ustedes los ojos y entregándoles revelación. Nuestro Meles fue enjugado y nuestro Meles lo hace lo mismo con los discípulos. Él empieza a lavar los pies, no para una parafernalia, lo estaba preparando porque se iban a ser crucificados y sepultados juntamente con él en una obra primorosa. Nuestro Padre estaba haciendo una obra gloriosa. Los 120 pensaban que iban a ser crucificados juntamente con nuestro Meles. No, pero obedecieron hasta el final. Cuando huyeron, cuando estaban en Getsemaní, y nuestro Meles fue tomado por los romanos, que vino el tiempo, ¿no es cierto?, del enemigo para tomar a nuestro Meles, por la voluntad de nuestro Padre, el corderito. Y ahí fue tomado el corderito, el Hijo del Hombre, para el cumplimiento de todo esto. Y ellos huyeron. ¿Y dónde se fueron a esconder? En el aposento alto. Porque después de 3 días de todo este proceso glorioso, nuestro Meles resucitó al tercer día. ¿Y a dónde apareció? Le apareció a ellos en el aposento alto resucitado. Y toda esta obra es el cumplimiento para con los discípulos que resucitaron juntamente con él. ¿No? Si es una obra gloriosa que está escondida, que no todos pueden ver, pero ahora escuchen, abran bien, nuestro Padre les conceda abrir vuestros corazones para oír su voluntad y todo este procedimiento. Nuestro Meles, cuando le fue derramado este frasco de perfume glorioso, fueron lavados sus pies por algún motivo. Y los discípulos, nuestro Meles les lava los pies con una agua gloriosa, agua bendita. No, una agua gloriosa que es su agua. Y aquí está hablando, ¿no es cierto?, aquel que no nace de agua y del ruaj por la voluntad de nuestro Padre. ¿Dónde se cumple? En el lavamiento de los pies. Ahí se iba a cumplir un nuevo nacimiento mediante la resurrección de nuestro Meles. Nacer por el agua, por el lavamiento, un lavado de los pies. Ellos ya habían sido purificados. Entonces vio que lo responde a Pedro. Primeramente, no voy a dejar. No, si tienes, esto tienes que hacer, yo tengo que hacerlo, o si no, no vas a participar de la vida eterna. Entonces, tenemos que lavarlo de la casa. No, porque ya fuiste vosotros lavados. ¿Dónde? En el lavamiento de la purificación mediante, ¿no es cierto?, de Juan. Ellos ya habían sido lavados y vosotros ya fuiste lavados. Y ya fuiste lavados después por la palabra. ¿Por qué? Porque Juan proclamaba la voluntad, la palabra, la voluntad de nuestro Padre. Pero ahora ellos iban a ser, ¿no es cierto?, lavados los pies del nuevo nacimiento. Es el lavamiento para nacer de nuevo mediante la obra del sacrificio de su muerte, su sepultura y de la resurrección gloriosa mediante Mashiach Yahshua. Y ellos fueron lavados y vieron todo este procedimiento. Comieron del pan, tomaron de la verdadera bebida, que es la vida de la sangre, que representaba, ¿no es cierto?, la vida del Mashiach Yahshua. Y los discípulos fueron lavados. Entonces aquí tenemos que corregir lo que dice en Hebreos capítulo 6. Por tanto, ya dejando lo del mundo, porque está establecido el fundamento de Mashiach Yahshua, vamos adelante, ¿no es cierto?, para que seamos perfeccionados conforme a la voluntad de nuestro Padre, no echando otra vez este arrepentimiento, no, porque ya está hecho, y de la obediencia a la voluntad de nuestro Padre, de la doctrina, ¿no es cierto?, de la doctrina del lavamiento,
la doctrina del lavamiento, de la purificación, para, ¿no es cierto?, para poder ser resucitado, del lavamiento, del nacimiento de agua. ¿Cuál es esta agua que la cual íbamos a nacer? El agua que nosotros íbamos a ser lavado, purificado, no bautizado. Porque cuando nosotros ya estamos listos, cuando nuestro Mele le lavó los pies a los 120 discípulos, estaban aptos para que venga el Ruaj. Entonces, el nacimiento, ¿no es cierto?, de este procedimiento, tanto lo que hace Juan y lo que hace nuestro Mele es lavarle los pies, prepararlos para el sacrificio, ¿no es cierto?, nacen del agua y del Ruaj. Una nueva creación, no siendo los mismos. Somos otra criatura. Entonces, de la doctrina del lavamiento, no de la imposición de mano, mediante la resurrección de entre los muertos y del juicio eterno, porque somos librados del juicio eterno. Entonces, nuestro Padre glorioso, absoluto, único y verdadero, ¿para qué se cumple todo esto? Pongan atención, versículo 5 del libro de Hebreo. Porque todo sumo cohen tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a nuestro Padre se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por las transgresiones, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, vale decir, el oficio arónico. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, por tanto, por sí mismo, Aarón, todos los constituidos como hombres, como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por la voluntad de nuestro Padre, como lo fue Aarón. Así tampoco su Hijo glorioso se glorificó a sí mismo haciéndose sumo cohen, sino el que le dijo por la voluntad de nuestro Padre, y está escrito y profetizado por David: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, versículo 7. Como también dice en otro lugar, allá en el primer libro, y también lo dice el profeta en el Salmo 110, verso 4. Como también dice en el Salmo 110, 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque el orden verdadero venía a través de la unción de un sacerdocio, de un sumo cohen. Y Mashiach, el Hijo de nuestro Padre, el ungido, en los días de su carne, como Hijo de hombre, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas, como lo vio, ¿no es cierto?, en Lucas en Getsemaní, que su sudor era grandes gotas de sangre que caían al suelo, al que le podía librar. Le estaba hablando, ¿no es cierto?, ¿quién estaba viviendo esto? El Hijo del Hombre, Yeshua, el Salvador. Fue oído a causa de su temor reverente, en el temor de la voluntad de nuestro Padre, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, el Hijo del Hombre, Yeshua. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación por medio de Mashiach, para todos los que le obedecen, y aquí está escrito. Y fue declarado por nuestro Padre Elohim sumo cohen según el orden de Melquisedec, un nombre que es sobre todo nombre. Fue establecido sobre su Hijo glorioso, Mashiach Yahshua. Le fue concedido, ¿no es cierto?, este glorioso, esto como un título glorioso, un sello del sumo cohen del reino de los cielos, Melquisedec. Entonces, nosotros, como dice aquí la Escritura en el capítulo 1, yo lo mencioné anteriormente en el otro video, dice así: nuestro Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el principio, anunciado por los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su glorioso Hijo, a quien le constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra que sale de su boca poderosa, habiendo efectuado la purificación de nuestras faltas y transgresiones por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, Melquisedec. Por lo cual, conforme a todos los hijos del reino de los cielos, hay un hijo diferente. El sumo Cohen, el hijo, según el orden de Melquisedec, un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual, porque ¿a cuál de los ángeles dijo nuestro Padre jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adoren todos los ángeles de nuestro Padre. Ciertamente de los ángeles dice, y al que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, más del hijo dice, tu trono, oh Padre, tu trono, Elohim, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, está hablando de su Hijo, por lo cual te ungió nuestro Padre nuestro Padre tuyo con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, Padre, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán más, tú permaneces, y todos ellos se envejecerán más como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Como un vestido. ¿Cuál vestido? El vestido bueno, nuevo, glorioso, el vestido que tenía Adán antes de. No se puede colocar este vestido glorioso sobre un vestido hediondo, sucio, inmundo. No se puede. Y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo nuestro Padre? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Herederos, ¿no es cierto?, de este gran beneficio. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por nuestro Padre a través de sus enviados ungidos fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una obra de una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por nuestro Melech, por nuestro Padre, nos fue confirmado por los que la oyeron, testificando nuestro Padre juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Ruach, según su voluntad, no para cualquiera, no por el Ruach para cualquiera, no. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de lo cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, su pueblo, y el hijo del hombre para que le visites su pueblo? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, mayúscula, pero todavía no le vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, el Salvador, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de nuestro Padre, por su voluntad, gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa todas las cosas... porque causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar a muchos hijos a su gloria a través de la obra del sacrificio, perfeccionarse por aflicción al autor de eterna salvación. Porque él que santifica a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos, a su pueblo, tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré en la sinagoga los días de reposo. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que nuestro Padre me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre y de carne, él también participó de los mismos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es? Al diablo. Pusieron atención que todo este proceso, ¿para qué lo que era? Para destruir al enemigo y librar a todos darle la libertad a todos los que por el temor de esta muerte, el temor engañoso, el temor torcido, esta inmundicia, estaban durante toda la vida sujeta a servidumbre por este. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser
en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo Cohen en lo que a la voluntad de nuestro Padre se refiere, para expiar, para librar, para perdonar las transgresiones del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento glorioso de este privilegio, considerada al apóstol y sumo Cohen de nuestra profesión, Mashiach Yahshua, al sumo Cohen glorioso, al profeta extraordinario, al Hijo de nuestro Abba, hecho más sublime que los cielos, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de nuestro Padre. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es nuestro Padre, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de nuestro Padre como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Mashiach glorioso como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, habitación de él. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y la obediencia y el gloriarnos en la voluntad de nuestro Padre. Por lo cual, como dice el Rúa de nuestro Padre, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en la desobediencia y obedeciendo, ¿no es cierto?, lo que hay en su corazón, y no han conocido mis caminos y mi voluntad. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros, ahora, ahí le está escribiendo, corazón de desobediencia malo, de incredulidad, para apartarse de la voluntad de nuestro Padre Elohim vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca en la rebelión y en el engaño, por el engaño del pecado, de la desobediencia, por el engaño del enemigo, porque somos hechos participantes de Mashiach glorioso, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, nuestra obediencia desde el principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron en desobediencia? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la desobediencia. A causa de la desobediencia. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado por causa de la desobediencia. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la voluntad de nuestro Padre como a ellos, pero no les aprovechó el oír la voluntad de nuestro Padre, por no ir acompañada de la obediencia en la que la oyeron. Pero los que hemos obedecido y creído, entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día y reposó nuestro. ¿A dónde está en eso? En Génesis capítulo 2 del verso 2. Pongan atención. ¿Y dónde está? Dice, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Salmo 95, 11. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó nuestro Padre de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en el reposo de la voluntad de nuestro Padre, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena palabra fueron los que estaban, ¿no es cierto?, saliendo de Egipto, ¿no entraron por causa de qué? De desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David,
como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Todo está relacionado con el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto libro y el sexto libro, que es de Josué. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de la voluntad de nuestro Padre reservado, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como nuestro Padre la suya. Procuremos pues por obedecer, pues para entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿A qué desobedecieron? La voluntad de nuestro Padre? Porque si la voluntad proclamada por nuestro Padre de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir del alma y del espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. ¿Qué espada? Dice que la espada que se traspasó de nuestro Mel es para revelar los pensamientos de la desobediencia del que está dentro del desobediente y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, nuestro Padre, observando. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Yeshua, el Hijo de nuestro Padre, Mashiach Yahshua, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, siendo tentado según nuestra semejanza, pero sin nada de pecado, limpio, puro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿vio? Acerquémonos para que se nos conceda, para alcanzar misericordia y hallar gracia del oportuno socorro. Porque todo sumo cohen tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, a lo que nuestro Padre se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él, el sumo cohen, también está rodeado de debilidad. ¿Quién? Aarón. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Quién? Aarón. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por nuestro Padre, como lo fue Aarón. Así tampoco Mashiach glorioso se glorificó a sí mismo haciéndose sumo cohen, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y se cumple. ¿Cuánto se cumple? Cuando, ¿no es cierto?, es glorificado con un nombre que sobre todo nombre, cuando fue levantado gloriosamente mediante la resurrección. Y Mashiach en los días de su carne, está aquí hablando el Mashiach en la habitación gloriosa que nuestro Padre le apropió a Yeshua, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor, que su sudor era grandes gotas que caían a la tierra de sangre, y lágrimas al que le podía librar de la muerte, que es Yeshua. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por nuestro Padre sumo cohen, según el orden de Melquisedec. Ahí me voy a quedar, porque después viene lo que ya leímos en el capítulo 6. Pero después, ¿no es cierto?, a lo mejor sería bueno que sigamos, ¿no es cierto?, leyendo acá. Sigamos instruyéndonos para poder conocer gloriosamente. Para poder conocer gloriosamente, sin duda. Pero ¿sabe qué? Que voy a leer aquí en el capítulo 9, del verso, ¿no es cierto?, 23, y pongan atención. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró nuestro Mashiach en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, cuando su sudor eran grandes gotas de sangre que caían a la tierra, y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote, como Aarón, cada año con sangre ajena, sino que con su propia sangre, de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio,
del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre para el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio a quién, para quitar de en medio al enemigo, a la muerte y a las tinieblas, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Asimismo Mashiach fue ofrecido una sola vez para presentarse delante de nuestro Padre, pero a los que obedecen los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con esta realidad para salvar a los que le esperan, no para salvar, para venir a rescatar a los que ya obedecieron, para que puedan conocer bien, gloriosamente la voluntad de nuestro Padre glorioso. Entonces acá dice, y quiero leer esta parte sumamente interesante por esta advertencia, una advertencia pero extraordinaria, una advertencia, pongan atención, hay una advertencia pero extraordinaria y muy terrible aquí, pongan atención. En el capítulo 10 del versículo 26, y ya con esto termino, dice, porque si pecaremos desobedeciéramos, porque el pecado es la desobediencia, porque si desobedecemos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por las transgresiones por la desobediencia, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a todos los desobedientes. El que viola la voluntad de nuestro Padre entregada a través de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de nuestro Padre y tuviere por inmunda la sangre del pacto, del nuevo pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Rúa de nuestro Padre de gracia? Pues conocemos que al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice nuestro Padre. Y otra vez nuestro Padre juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim Altísimo. Del Elohim vivo, perdón. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, glorioso. Y dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminado tuviste gran combate de padecimiento. Por una parte ciertamente con vituperio y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en la situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste. ¿Presos qué? Los que fueron apresados por la voluntad porque anunciaban las buenas nuevas, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Vio? Renunciaron a todo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza y vuestra convicción, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de nuestro Padre, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y al que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá mediante la obediencia, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen la obediencia para preservación de nuestras vidas. Nuestro Padre glorioso, eterno y sublime. Aquí nosotros vemos este fundamento glorioso que fue concebido por la voluntad de nuestro Padre para todo aquel que obedece. Pero primeramente fueron preparados por medio del profeta Juan estos 120, los primeros discípulos. Y nuestro Melech empieza a llamar por la voluntad de nuestro Padre. Ven y sígueme, ven y sígueme. Tú no vas a ser más pescador, sino que vas a ser pescador de hombres por la voluntad de nuestro Padre. Para oír y obedecer. Para oír y obedecer. Y fueron nacidos de nuevo en una obra gloriosa del fundamento. Dos cosas muy importantes. Dos cosas que están como firme ancla: la resurrección mediante la vida de Mashiach Yahshua y el sello del Ruach, en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Esa es nuestra certeza y nuestra convicción. Por eso que Abraham fue en esta convicción a sacrificar a su hijo, en obediencia.
Porque dice la Escritura, Abraham plenamente convencido que nuestro Padre lo iba a resucitar. Pero nuestro Padre le dice a Abraham, detén tu mano, porque han visto mis ojos que me temes, que me amas, que obedeces lo que yo te digo. Y después que hizo eso, levántate, y sacó a su hijo, y había un carnero, no un corderito, porque Isaac era, ¿no es cierto?, la semejanza de corderito, y había un carnero y fue sacrificado. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, se maravilló de Abraham y le dijo, y te voy a bendecir y voy a multiplicar. Y nuestro Padre le empieza a bendecir a Abraham, porque Abraham oyó e hizo. Noé oyó e hizo. Moisés oyó e hizo. Aarón oyó e hizo. Josué oyó e hizo. Samuel oía y hacía conforme a todas las instrucciones. Hombres, ¿no es cierto?, apartados para oír y hacer la voluntad de nuestro Padre, perfecto, guardado para la resurrección de nuestro Melech, porque se cumple la primera resurrección. Y todos somos resucitados en esa primera, porque la segunda resurrección es para juicio. Así que todos los que esperan la segunda resurrección es para juicio. Porque cuando venga, ¿no es cierto?, el Hijo del Hombre en la gloria de nuestro Padre conforme a Mashiach Yahshua, va a venir en las nubes como un relámpago. El relámpago es vertical en el cielo. El rayo es horizontal, que es de arriba hacia abajo. Pero dice que vendrá como relámpago y todo ojo le verá. Y esto es a cumplir. Y desde el cielo ahí, Él no va a bajar a la tierra, pero va a enviar a sus malaj a todos los 4 puntos cardenales para ir a buscar a quienes, a todos los obedientes nacidos de nuevo. Van a reconocer la vida del reino de los cielos, van a ver el fundamento de la resurrección de Mashiach Yahshua y el sello de Ruach, y ellos van a ser levantados. Pero antes que seamos levantados, van a ser levantados todos los que durmieron. Todos los que están descansando y reposando, ahí van a ser levantados para ir a la presencia gloriosa, a la gran cena del Cordero, a la gloriosa cena de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Así que nuestro Padre glorioso les conceda a ustedes este glorioso beneficio, el abrir vuestros corazones para oír su voluntad y puedan ser librados del juicio y la condenación, sean sacados la muerte y las tinieblas de ustedes y puedan recibir, sean lavados, sean purificados, no en un bautismo, sino que en el lavamiento de la palabra, en el lavamiento de la voluntad de nuestro Padre, para que sean llamados hijos de nuestro Padre y sean resucitados mediante la resurrección de Mashiach Yahshua y sellados por el Ruach, y son hijos de nuestro Padre. Ya ustedes no conocen a ninguno en la carne, como Pablo, yo ya no conozco a ninguno en la carne, sino que a quienes conozco, a todos los hijos, a todos los hermanos, hijos nacidos de nuevo, mediante la vida de la sangre del Mashiach y sellados por el Ruach. Esos son los verdaderos. Un gran saludo, y nuestro Padre les concede este glorioso beneficio a todos ustedes. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos concede este glorioso beneficio. Hasta pronto.